Bienvenidos a la asignatura de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión abordaremos el tema de conceptos fundamentales, correspondientes a la unidad 5 bases de datos. El objetivo de este tema es conceptualizar las bases de datos relacionales, su uso y funcionalidad. Iniciaremos esta videoclase abordando dos conceptos fundamentales relacionados a las bases de datos, como lo son los datos y la información. Un dato es una representación simbólica que indica un valor asignado a algo. Puede ser de tipo numérico, como en el caso de una edad, por ejemplo, puede ser alfabético, como el caso de un nombre, o puede ser alfanumérico, como por ejemplo el carnet de un estudiante que posee números y letras. Un dato por sí mismo no tiene un significado determinado. Ahora bien, con respecto a la información podemos conceptualizarla como el conjunto de datos ordenados y procesados en un contexto, en el cual poseen un determinado significado. Repitiendo, un dato por sí solo no posee un determinado significado. A diferencia, ¿verdad?, con la información, que es un conjunto de datos y en su conjunto poseen un determinado significado en un contexto específico. Ahora bien, el concepto de bases de datos. Una base de datos es una colección de datos almacenados y organizados de tal forma que sean fácilmente accedidos, gestionados y actualizados para la generación de información. Es decir, podemos ver una base de datos no solo como una colección de datos, sino también como un contenedor donde se encuentran almacenados estos datos. Ahora bien, una base de datos posee las siguientes propiedades. Representa una abstracción del mundo real, es un conjunto de datos que posee coherencia y significado. Además, los datos se encuentran agrupados en un orden determinado y poseen relación entre sí. Y es posible buscar, obtener y o actualizar los datos cuando sea necesario. Bien, ahora hablaremos de lo que es un gestor de bases de datos. Hay que tener claro acá la diferencia porque en algunos casos se suele generalizar lo que es un gestor con una base de datos. Bien, un gestor de base de datos es un software de propósito general que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. Entonces, repitiendo el concepto, y más que todo aclarando la diferencia con una base de datos, podríamos visualizarlo de la siguiente forma. Una base de datos como tal es la colección o el contenedor donde se encuentran almacenados los datos. Y el gestor de base de datos es el software que nos permite realizar la modificación, extracción y demás operaciones en la gestión de los datos que se encuentran almacenados en la base. Por otra parte, un gestor de base de datos nos facilita el proceso de definir, construir y manipular una base de datos. Es decir, en la acción de definir consiste en especificar los tipos y estructuras y las restricciones de los datos. Con respecto al proceso de construir, se refiere a almacenar los datos en el gestor de base de datos. Y con respecto al proceso de manipular, un gestor de base de datos permite realizar consultas a los datos al actualizar la base de datos. En este ámbito, ¿verdad?, se refiere a las operaciones como son, ¿verdad?, añadir nuevos datos, modificar o eliminar los existentes, como también recuperar, ordenar, agrupar y estructurar los datos almacenados, entre otras acciones. Entonces, el objetivo principal de un gestor de base de datos es permitir almacenar y recuperar la información de una base de datos de una manera práctica y eficiente. Ahora hablaremos de lo que es un sistema de base de datos. Y este es el conjunto formado por la base de datos,
el gestor de base de datos y los programas de aplicación. Como podemos ver en la imagen, tenemos el ámbito donde se encuentra el sistema de base de datos y está compuesto por los elementos anteriormente mencionados, iniciando por la base de datos, donde se encuentran almacenados los datos. Luego podemos ver el gestor de base de datos, que es el que se encarga de ir a realizar las operaciones de almacenar, añadir nuevos datos, extraerlos o modificarlos. Y luego podemos ver los programas de aplicación, los cuales se encargan de ir a consultar los datos por medio del gestor de base de datos. Podemos ver entonces cómo está compuesto el sistema de base de datos y por último podemos ver lo que corresponde a los usuarios, que son los que se encargan de consultar las aplicaciones, o más bien dicho los programas de aplicación en este caso. Por otra parte, cuando surgen las bases de datos, también surge un nuevo enfoque en la manera en que se almacenan los datos. Es decir, un nuevo enfoque respecto a la manera tradicional o al enfoque clásico, como se venía haciendo anteriormente con el procesamiento de archivos. Con el nuevo enfoque de bases de datos, surgen nuevas características que veremos a continuación. La primera es la naturaleza autodescriptiva. Luego tenemos una separación entre los programas y los datos. Esto es muy relevante con respecto al enfoque clásico o anterior, debido a que ya con el nuevo enfoque de bases de datos tenemos una separación o una independencia entre los programas y los datos. Con respecto al enfoque clásico, esto es una gran ventaja, ya que anteriormente las aplicaciones estaban integradas a los datos y de esa forma, cuando se necesitaba hacer un cambio en un dato, también tenía que realizarse en la aplicación o las aplicaciones que estaban integradas a ese dato. Otra característica son los datos compartidos y procesamiento de transacciones multiusuario. Esto es muy relevante, ya que no solo permite tener varios usuarios o varias aplicaciones consultando una sola base de datos, sino que si se realiza una modificación a un dato, los demás usuarios o aplicaciones podrán ver inmediatamente esos cambios que se han realizado. Y por otra parte tenemos el soporte de múltiples vistas de datos. Esta característica también es de mucha relevancia debido a que permite la creación de vistas o perspectivas que me limitan una parte de la base de datos, ya sea por cuestiones de seguridad, es decir, que a determinados usuarios o aplicaciones nada más le damos acceso a una parte de la base de datos, o porque no sea necesario que un usuario o una determinada aplicación tenga acceso a toda la base de datos, sino que solamente a una parte de ella. Por otra parte, los actores que se ven involucrados en un sistema de bases de datos son los siguientes: el administrador de la base de datos, diseñadores de la base de datos, programadores de aplicaciones, usuarios finales, personal técnico de mantenimiento, entre otros. Ahora bien, veremos las ventajas de un gestor de bases de datos. Dentro de ellas se encuentra la disminución y control de la redundancia de datos. Esto nos permite evitar la duplicidad del trabajo. Por otra parte, también podemos evitar inconsistencias de los datos. Esto es muy relevante, ya que, por ejemplo, si estamos trabajando, ¿verdad?, con datos que se encuentran copiados más de una vez en la base de datos y realizamos una modificación a uno de ellos, estas modificaciones deben verse reflejadas inmediatamente en las copias que se encuentran en la base de datos. O, si en efecto, al realizar la modificación, se actualizan las copias de este dato en la base de datos, verificar que se hayan realizado de manera correcta. Por otra parte,
también tenemos la integridad de los datos. Esta es una ventaja muy importante porque, por una parte, evitamos la redundancia, las inconsistencias, pero también validamos la integridad de los datos. Por ejemplo, un ejemplo práctico sería el de una fecha, validar que, por ejemplo, el mes de febrero no tenga 30 días y de esa manera verificar la integridad de toda la información que se vaya añadiendo o almacenando en nuestra base de datos. Otra ventaja importante de un gestor son las restricciones de seguridad, debido a que con esto yo garantizo los niveles de acceso más bien dicho, la autorización a determinadas partes de la base de datos. Entre otras ventajas de un gestor de bases de datos se encuentran múltiples interfaces de usuario, representación de relaciones complejas entre los datos y las herramientas de respaldo y recuperación que poseen cada uno de ellos. Ahora hablaremos de la introducción al diseño de una base de datos, el cual está compuesto de una serie de fases para diseñar una base de datos. Las fases que componen el diseño de una base de datos son las siguientes: el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. El diseño conceptual es una traducción del análisis de requisitos al esquema conceptual. Esto quiere decir que tomamos como base en esta fase los requerimientos para el diseño de la base de datos y a partir de ello generamos un esquema conceptual, el cual puede ser representado mediante un diagrama de flujo de datos, un diagrama de casos de uso, diagramas de secuencia, entidad-relación, entre otros. La siguiente fase es la del diseño lógico, y esta se refiere a la traducción del modelo conceptual a un modelo relacional. Y para esta fase se toma como base el esquema conceptual anteriormente diseñado. La siguiente fase es el diseño físico, que toma como base el esquema lógico relacionado anteriormente. Y en esta fase de diseño lo que se crea es una implementación para un gestor de base de datos en específico. La metodología en el diseño de una base de datos puede verse representada en esta diapositiva. Como podemos ver, iniciamos con la especificación de requerimientos. A partir de ellos, generamos el diseño conceptual, lo que nos produce un esquema conceptual, el cual es la base para la siguiente fase, el diseño lógico. En esta fase, creamos un esquema lógico, es decir, un modelo relacional, el cual sirve de base para la siguiente fase en el diseño físico y crear una implementación para un gestor de base de datos específico. Por otra parte, tenemos el modelo de datos dentro del diseño de una base de datos que se refiere a la descripción del tipo de datos y la relación que existe entre ellos. El modelo de datos presenta la organización lógica de estos sin indicar cómo van a ser guardados, creados o manejados, es decir, sin llegar a un mayor nivel de detalle técnico. Además, también describen los datos que apoyan los procesos administrativos en una organización. Entonces, dentro del diseño de bases de datos, un modelo de datos puede definirse como lo que describe los tipos de datos y las relaciones entre ellos. Ahora bien, el modelo de datos también se conoce como diagrama de entidad-relación o modelo de entidad-relación. ¿Qué es el modelo de entidad-relación? Es una herramienta que nos permite representar ya sea un objeto, una cosa o un concepto mediante lo que se conoce como entidades.
es decir, una entidad, me permite realizar una abstracción del mundo real para representarlo en un determinado diagrama, en este caso el modelo de entidad-relación. Como por ejemplo, yo puedo realizar una abstracción del mundo real para crear una entidad dentro de este modelo, como puede ser de una persona, un automóvil, un establecimiento, entre otros. Bien, estas entidades poseen ciertas características, las cuales son denominadas dentro del diagrama entidad-relación como atributos. Y las asociaciones o los vínculos que hay entre diferentes entidades se conocen como relaciones. Bien, entonces un modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos, los cuales son entidades, atributos y relaciones. Esto podría visualizarse de mejor manera con un sencillo ejemplo. Por ejemplo, si yo deseo diseñar una base de datos para el registro de calificaciones. Lo primero sería identificar las entidades. El primer paso sería crear las abstracciones para el diseño de esta base de datos, las cuales las podría identificar como los alumnos y las asignaturas, por ejemplo. Esas serían las entidades dentro de mi modelo de entidad-relación. El segundo paso sería identificar las características o atributos de cada entidad. En el caso de los estudiantes, podríamos tener el nombre, edad, podríamos tener dirección, etc. Con respecto a las asignaturas, las características o atributos de esta entidad podrían ser el código de la asignatura, el nombre, entre otros. Y las asociaciones entre estas entidades serían las relaciones, las cuales podrían ser si la entidad de alumnos puede estar asociado con una o más asignaturas, o si una asignatura puede estar asociada con un alumno o con varios de ellos. Entonces, repitiendo este ejemplo, tengo las entidades como son la entidad alumnos y la entidad asignaturas, los atributos, que son las características de cada uno de ellos, como mencionaba el nombre, la edad para el caso de los alumnos, y el código y nombre de asignatura para el caso de la entidad asignatura. Y los vínculos entre ellos serían las relaciones. Vamos a estudiar más adelante y realizar un ejemplo en las próximas videoclases de cómo diseñar una base de datos relacional utilizando el modelo entidad-relación. De igual forma, más adelante vamos a ver en la creación de un modelo entidad-relación para diseñar una base de datos relacional las diferentes notaciones para representar las entidades, las relaciones y los atributos de un modelo entidad-relación. También es de destacar que dentro del modelo entidad-relación podemos tener dos clasificaciones de los elementos que utilizamos para crear nuestro diagrama, como son los elementos básicos y los elementos adicionales. Entre los básicos tenemos las entidades, las relaciones y los atributos, y los elementos adicionales pueden ser las jerarquías de generalización, atributos compuestos e identificadores. Pero en las próximas videoclases vamos a ver cómo utilizar la notación de cada uno de ellos con un ejemplo práctico de diseño de una base de datos relacional. Bien, con esto hemos finalizado el tema de conceptos fundamentales y nos vemos en la próxima videoclase. Muchas gracias por su atención.